En Canadá, en la remota región de Nuvvuagittuq, el suelo esconde un secreto que desafía la comprensión humana. No hay señales, ni guías, ni museos que indiquen su importancia. Solo una orilla del lago, el viento constante y rocas grises esparcidas sobre la tierra. Al agacharse y recoger una de estas piedras, el peso que se siente en la palma de la mano no es solo el de un mineral común, es el peso de 3.800 millones de años de historia acumulada. Esta roca ha permanecido inmóvil en este mismo punto, ignorada por el paso de las eras, mientras el mundo a su alrededor se transformaba radicalmente. Durante casi 4.000 millones de años, ha esperado en silencio, soportando el ciclo de las estaciones, las heladas y el deshielo, sin cambiar su forma básica. Al sostenerla, la superficie fría y rugosa bajo los dedos conecta directamente con el origen de todo lo que conocemos. No es un objeto inerte, es un registro físico, un testigo presencial que ha sobrevivido a la deriva de los continentes y al surgimiento de la vida misma. Esta roca no solo ha estado presente, ha sido testigo de la transformación total del planeta. En su superficie microscópica, si pudiéramos ver a través del tiempo, observaríamos el nacimiento de los primeros océanos, cuando el agua hirviente comenzó a enfriarse y a llenar las cuencas profundas. Fue allí, en esa sopa química, donde una molécula logró lo imposible, replicarse. La roca presenció el surgimiento de la primera célula viva, una chispa solitaria en un mundo hostil. Luego, observó a la cianobacteria, un organismo diminuto que cambió el destino de la Tierra. Este ser microscópico liberó oxígeno, un gas que en aquel entonces actuaba como un veneno letal para casi toda la vida existente. Al mismo tiempo, esa misma liberación salvó al planeta, permitiendo una nueva forma de existencia. La piedra vio cómo el cielo pasaba de un tono anaranjado cargado de metano a un azul profundo. Vio aparecer los primeros bosques, los primeros depredadores, que se arrastraron sobre la tierra firme, y los 5 apocalipsis globales que intentaron borrar la vida por completo. Sostenerla es el registro vivo de todo. Hoy emprenderemos un viaje que atraviesa las eras, desde el momento en que la Tierra era una esfera de roca fundida, hasta el instante preciso en que el primer ser humano levantó la vista al cielo y se preguntó por su origen. Exploraremos los secretos más asombrosos y olvidados de la prehistoria, aquellos detalles que no aparecen en los libros de texto convencionales y que los científicos tardaron décadas en aceptar tras descubrirlos. No se trata solo de fechas o nombres, sino de comprender los mecanismos ocultos que permitieron el surgimiento de la vida. A medida que avancemos, desentrañaremos eventos que desafían la lógica y que transformaron nuestro mundo de formas que apenas estamos comenzando a entender. Cada paso en esta cronología nos acercará más a una verdad fundamental sobre nuestra propia existencia. Al final de este recorrido, una conexión profunda entre el pasado más remoto y nuestro presente te dejará sin palabras. Prepárate para observar cómo el caos se convirtió en orden y cómo la materia inerte dio paso a la conciencia. Mantén la atención. Retrocedamos 4.600 millones de años. En el lugar donde hoy se encuentra nuestro hogar, no había nada reconocible. El espacio estaba ocupado por una vasta y silenciosa nube de polvo y gas, los restos dispersos de una estrella que había estallado en una supernova. La materia flotaba sin rumbo, fría y desorganizada. Entonces, la gravedad, esa fuerza universal que atrae todo hacia un centro, comenzó a actuar. La nube empezó a girar lentamente, perdiendo su forma original mientras se compactaba. Las partículas de polvo chocaban entre sí, fusionándose en grumos cada vez más densos. La presión aumentaba en el centro del remolino, generando una fricción constante. Lo que antes era una neblina difusa, se transformó en un disco giratorio de materia incandescente. Pequeñas rocas
comenzaron a colisionar con violencia, acumulando masa y atrayendo más escombros a su paso. La inercia del giro aceleraba el proceso, creando un caos organizado. En medio de esta danza destructiva, un objeto comenzó a ganar peso y volumen, devorando todo lo que encontraba en su órbita. No era un planeta todavía, sino un prototipo violento. La gravedad no descansaba, comprimiendo el núcleo, elevando la temperatura interna y preparando el escenario para la creación de un mundo que aún no tenía forma ni nombre. La materia se compactó hasta el límite. La presión interna alcanzó niveles críticos y el planeta recién nacido se encendió. Ya no era una acumulación de escombros, sino una esfera de roca fundida que superaba los 2000 grados Celsius. La superficie era un océano de lava líquida que burbujeaba, expulsando gases tóxicos hacia un cielo sin atmósfera. No había suelo sólido donde apoyarse, solo una corteza inestable que se resquebrajaba bajo el calor insoportable. Meteoritos de todos los tamaños impactaban contra esta masa incandescente, hundiéndose en la roca líquida y provocando salpicaduras de magma. El aire estaba saturado de vapor de azufre y dióxido de carbono. Los científicos llaman a esta era el Eón Jádico, un nombre que invoca a Hades. Era un mundo de fuego perpetuo, un entorno donde la materia se derretía y se reformaba en un ciclo de destrucción constante. La Tierra era una bola de fuego girando en la oscuridad, un escenario inhabitable donde cualquier forma de existencia habría sido desintegrada. En medio de este infierno, el destino del planeta cambió en un segundo. Un objeto del tamaño de Marte, bautizado como Theia, se precipitó hacia la Tierra a una velocidad inimaginable. No hubo advertencia, solo una trayectoria de colisión perfecta. El impacto ocurrió con una fuerza tan brutal que superó cualquier escala de violencia conocida. Cuando Theia golpeó la corteza terrestre, la energía liberada fue equivalente a miles de millones de bombas nucleares detonando simultáneamente. La roca sólida se comportó como un fluido bajo la presión del choque. El núcleo de hierro de Theia se hundió hacia el centro de la Tierra, fusionándose con el nuestro en una fracción de segundo. La superficie del planeta, ya fundida, se fracturó y se elevó en una columna de fuego y escombros que alcanzó miles de kilómetros de altura. La corteza terrestre fue arrancada, pulverizada y lanzada al vacío. El planeta entero se tambaleó sobre su eje, deformado por la magnitud del golpe. La atmósfera, si es que existía, fue barrida instantáneamente por la onda expansiva. Lo que antes era una esfera de lava, se convirtió en un anillo de escombros incandescentes que rodeaba el planeta. Una nube de roca vaporizada y metal fundido orbitando en la oscuridad. Fue el accidente de tráfico más catastrófico en la historia del sistema solar. Un evento de destrucción total que, irónicamente, marcó el nacimiento de nuestra realidad actual. La Tierra quedó despojada, herida, transformándose en un escenario de caos absoluto. Tras el impacto, el caos comenzó a ordenarse bajo leyes físicas ineludibles. Los billones de toneladas de roca vaporizada y metal fundido que orbitaban la Tierra no se dispersaron en el vacío. La gravedad, actuando como un imán invisible, comenzó a atraer cada fragmento hacia un centro común. En los días y meses siguientes, los escombros chocaron entre sí, fusionándose en una danza de acreción violenta. Pequeñas rocas se soldaron para formar bloques mayores, y esos bloques colisionaron con otros, liberando energía en forma de calor. La nube de polvo se fue compactando hasta que, en el horizonte de la Tierra, una nueva esfera comenzó a tomar forma. No fue un proceso suave. La superficie de este nuevo cuerpo celeste era un mar de magma burbujeante, bombardeado constantemente por los restos que aún no habían sido capturados. Lentamente, la esfera se enfrió, solidificándose en una corteza gris y cicatrizada. Así nació la Luna, lo que comenzó como un accidente de tráfico cósmico. Una colisión que casi destruye nuestro mundo terminó por estabilizarlo. La Luna se convirtió en nuestra compañera nocturna,
anclada a la Tierra por una fuerza gravitatoria que dictaría, a partir de ese momento, el ritmo de las mareas y la inclinación del eje terrestre. Sin aquel choque brutal, sin esa violencia extrema que desgarró el planeta, la Luna no existiría. Mirar hacia arriba en una noche despejada es, en realidad, observar los restos de aquel cataclismo primordial, una reliquia de piedra, que nos recuerda que nuestro cielo nocturno es el resultado directo de una destrucción necesaria para la vida. La Tierra era una esfera de roca estéril, un desierto absoluto donde el agua no existía. Durante millones de años, el planeta permaneció seco, sin una sola gota que humedeciera su superficie incandescente. Sin embargo, el vacío del espacio ocultaba un secreto. Hace 4100 millones de años, el sistema solar atravesó un período de inestabilidad violenta conocido como el Gran Bombardeo Tardío. Miles de cometas y asteroides, cargados de hielo y minerales, se desviaron de sus órbitas y se precipitaron hacia el interior del sistema. No fue un evento aislado, sino una lluvia constante que duró millones de años. Cada impacto era una entrega de materia desde los confines del espacio. Los cometas, al chocar contra la corteza terrestre, se desintegraban instantáneamente por el calor extremo, liberando su carga de hielo en forma de vapor. Imagina el cielo oscurecido por el polvo de los impactos, mientras, en la superficie, el vapor se acumulaba en una atmósfera densa y opresiva. Es una revelación que desafía nuestra percepción. El agua que hoy llena los océanos, la que corre por los ríos y la que bebemos cada día, no nació en la Tierra. La atmósfera, cargada con el vapor liberado por los impactos, se volvió un manto denso y opaco que envolvía todo el globo. El calor del planeta, que antes impedía cualquier forma de humedad, comenzó a disiparse lentamente hacia el espacio exterior. Al enfriarse la corteza, el vapor alcanzó su punto de saturación. Entonces, ocurrió lo impensable. Las nubes se desplomaron. Comenzó una lluvia que no se detuvo en días, ni en años, sino durante siglos enteros. El agua caía con una violencia constante, golpeando la roca fundida y enfriándola con un siseo ensordecedor. Ríos de vapor condensado bajaban por las laderas de los volcanes, arrastrando minerales y sales hacia las depresiones más profundas de la corteza. No había sol que atravesara aquel cielo gris, solo el sonido ininterrumpido del agua chocando contra la piedra. Poco a poco, las cuencas bajas comenzaron a llenarse. La Tierra ya no era una esfera de fuego estéril. Se había convertido en un mundo acuático, un planeta azul envuelto en nubes. Bajo la superficie de esos océanos primordiales, el mundo era un abismo de silencio y oscuridad. El agua, rica en minerales disueltos, se filtraba a través de las grietas de la corteza oceánica, descendiendo hacia las cámaras de magma. Allí, el calor volcánico calentaba el fluido hasta convertirlo en un torrente hirviente que regresaba al lecho marino cargado de energía química. En estas chimeneas hidrotermales, el agua no solo estaba caliente, estaba viva, con posibilidades. Fue en una de estas grietas, hace 3.800 millones de años, donde ocurrió el evento más trascendental de la historia terrestre. Una molécula, una estructura compleja de carbono, comenzó a interactuar con su entorno de una forma distinta. No solo se movía, capturaba fragmentos a su alrededor y los ensamblaba para crear una copia exacta de sí misma. Fue un proceso mecánico, una reacción química que se repitió una y otra vez. En ese instante, la materia inerte cruzó un umbral invisible. La química se transformó en biología. No había células complejas, ni tejidos, ni órganos, solo una cadena molecular que había descifrado el código de la existencia, la capacidad de persistir a través de la copia. Este pequeño salto fue el segundo momento más importante. Tras aquel primer destello de replicación, el planeta entró en un letargo que duraría 2.000 millones de años. No hubo explosiones, ni grandes migraciones, ni cambios drásticos en la superficie. El mundo
pertenecía exclusivamente a las bacterias. En los océanos, estas formas de vida microscópicas se multiplicaban sin cesar, cubriendo las rocas con alfombras viscosas y colonizando cada grieta disponible. Era un dominio absoluto y silencioso. Durante eones, la Tierra se mantuvo en un estado de estancamiento aparente. Las bacterias procesaban los nutrientes, morían y se depositaban en el lecho marino, capa tras capa, formando estructuras minerales que hoy llamamos estromatolitos. El tiempo transcurría a una escala incomprensible para nuestra mente. 1000 años pasaban, luego 1 millón, luego 100 millones, y el paisaje apenas se alteraba. El cielo seguía teñido de un naranja opaco debido al metano, y los océanos permanecían oscuros, sin rastro de oxígeno. Era un ciclo cerrado, una danza química repetitiva. Sin embargo, bajo esa superficie monótona, algo estaba cambiando. En la oscuridad de las profundidades, una mutación sutil comenzaba a gestarse. En la superficie de las aguas poco profundas, una nueva forma de vida comenzó a capturar la luz del sol. Las cianobacterias, pequeñas estructuras organizadas, desarrollaron la capacidad de romper moléculas de agua para obtener energía. Al hacerlo, liberaron un subproducto que hasta entonces era inexistente en la atmósfera terrestre, el oxígeno. Al principio, el gas se disolvió en el océano, reaccionando con el hierro disuelto y tiñendo el agua de un color rojizo, como si el mar estuviera oxidándose desde adentro. Pero la producción no se detuvo. Las cianobacterias se multiplicaron, formando colonias extensas. Cada día, millones de estos organismos expulsaban más y más oxígeno hacia el agua y eventualmente hacia el aire. Para las formas de vida que habían dominado el planeta durante 2000 millones de años, este gas era un veneno corrosivo. El oxígeno, altamente reactivo, comenzó a penetrar en las membranas celulares, destruyendo sus estructuras. El aire se estaba convirtiendo en un arma. El punto de no retorno llegó con la saturación total. El oxígeno, antes confinado a las profundidades, escapó hacia la atmósfera en una oleada masiva. Para los organismos anaeróbicos, el aire se volvió un fuego invisible que consumía sus estructuras desde el interior. En cuestión de años, las colonias que habían cubierto la Tierra durante eones se desintegraron. Fue una purga biológica sin precedentes. El 99% de la vida existente se extinguió, dejando los océanos vacíos y las costas cubiertas de restos microscópicos. Mientras la vida antigua colapsaba, el cielo mismo se transformaba. El metano, que durante miles de millones de años había bañado al planeta en un tono naranja opaco, comenzó a oxidarse y desaparecer. La neblina densa se disipó, revelando por primera vez en la historia geológica una cúpula de color azul profundo. La luz solar atravesó la atmósfera limpia, golpeando una superficie que ya no reconocía a sus antiguos dueños. El desastre fue absoluto, pero el escenario estaba listo. La Tierra se había reinventado a través de la muerte masiva. Donde antes reinaba el silencio del metano, ahora se abría un vacío luminoso. Con la atmósfera saturada de oxígeno, el juego de la vida cambió sus reglas. Aquel gas, que antes fuera un verdugo, se convirtió en un combustible de alta eficiencia. Las células que lograron sobrevivir a la gran purga descubrieron que, al unirse, podían procesar esta nueva energía con una potencia inédita. Ya no se trataba de individuos aislados, luchando por recursos escasos, sino de grupos que comenzaban a trabajar en conjunto. Las membranas celulares se volvieron más permeables y resistentes, permitiendo que las células se adhirieran unas a otras sin fundirse. Este fue el primer paso hacia la arquitectura biológica. Una célula se encargaba de absorber nutrientes, otra de proteger el núcleo y una tercera de propulsar el conjunto. Esta división del trabajo permitió que los organismos alcanzaran tamaños antes imposibles. La cooperación no fue un acto de voluntad, sino una necesidad mecánica. Los grupos de células comenzaron a formar estructuras estables, tejidos primitivos que respondían a los estímulos del entorno con una coordinación inédita.
El caos de la extinción dio paso a un orden nuevo. La vida, por primera vez, estaba construyendo algo más grande que sí misma. Hace 570 millones de años, el fondo marino se transformó en un lienzo biológico extraño. En este periodo, conocido como el Ediacárico, la vida abandonó la escala microscópica para desplegarse sobre el lecho oceánico. No eran animales como los que hoy conocemos. No tenían ojos que escudriñaran el entorno, ni bocas que devoraran presas, ni extremidades para desplazarse. Eran, en esencia, láminas de tejido vivo que se extendían sobre la arena como alfombras orgánicas. Algunas se asemejaban a discos planos, otras a frondas delicadas que se mecían con el flujo de las corrientes, ancladas firmemente al sustrato. Estas criaturas no cazaban ni huían, simplemente existían, absorbiendo nutrientes directamente del agua que las rodeaba. Su estructura era blanda, casi gelatinosa, sin rastros de caparazones o esqueletos que pudieran dejar una huella clara en el registro fósil. Eran un experimento evolutivo en calma, una pausa en la historia donde la vida se limitó a extenderse sin necesidad de competir. Entonces, la calma se rompió. En un parpadeo geológico de apenas 20 millones de años, la vida abandonó su pasividad. Los discos blandos y las frondas estáticas desaparecieron, reemplazados por una arquitectura biológica radicalmente nueva. Por primera vez, aparecieron ojos capaces de detectar la luz y enfocar el entorno. Surgieron mandíbulas articuladas diseñadas para triturar y garras afiladas para sujetar. El cuerpo blando se endureció, cubriéndose con conchas y placas protectoras que ofrecían una defensa activa contra el ataque. La evolución dejó de ser un proceso de absorción silenciosa para convertirse en una carrera armamentista. Los organismos ya no se limitaban a existir, ahora buscaban, perseguían y decidían. La velocidad de esta innovación es tan vertiginosa que desafía nuestra comprensión. En los sedimentos, lo que antes eran huellas de organismos inertes se convirtió en un registro de movimiento frenético y constante. Los océanos se poblaron de criaturas con sistemas nerviosos complejos, capaces de procesar información y reaccionar ante el peligro en fracciones de segundo. La diversidad explotó en una miríada de formas. Artrópodos, moluscos y cordados comenzaron a ocupar cada nicho disponible. La vida había despertado, y con ella, la competencia feroz. En este nuevo escenario de competencia feroz, un nombre emerge sobre todos los demás: Anomalocaris. No es solo un habitante más del océano Cámbrico. Es la encarnación del terror absoluto. Con casi 1 metro de longitud, este depredador empequeñece a cualquier otra criatura de su tiempo. Imagina sus ojos compuestos, enormes y pedunculados, escaneando el agua con una precisión letal. No necesita esconderse, no necesita camuflarse. Su sola presencia obliga a los demás organismos a reaccionar, a huir, a enterrarse en el sedimento. Su boca, un anillo de placas afiladas, se abre para revelar garras espirales diseñadas para atrapar y desgarrar con una eficiencia que el mundo nunca había visto. Mientras otras especies apenas aprenden a nadar con destreza, el Anomalocaris ya domina las corrientes con una agilidad aterradora. Es el primer gran cazador de la historia terrestre, un monstruo sin rival que patrulla los mares con la seguridad de quien no tiene enemigos. Observarlo es sentir una mezcla de fascinación y pavor. Es el momento en que la vida dejó de ser un proceso pasivo para convertirse en una cacería implacable. Mientras la vida en los océanos alcanzaba niveles de complejidad asombrosos, la superficie terrestre permanecía como un escenario de pesadilla. Los continentes eran extensiones vastas de roca desnuda, azotadas por vientos constantes y una radiación solar sin filtro. No había sombra, ni rastro de humedad retenida, solo un desierto mineral que se extendía hasta el horizonte. Durante millones de años, la tierra firme fue un páramo estéril, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo,
hace 470 millones de años. Algo cambió en los márgenes de las aguas. Pequeñas manchas de musgo comenzaron a adherirse a las rocas húmedas de las orillas, desafiando la sequedad del aire. Fue una lucha silenciosa contra la erosión y el sol. Poco a poco, estas formas de vida pioneras se extendieron, rompiendo la superficie mineral con sus diminutas raíces y creando la primera capa de suelo orgánico. Luego llegaron los helechos, desplegando sus hojas sobre la piedra inerte. El impacto visual fue total. El gris monótono de los continentes comenzó a ser reemplazado por un verde vibrante que se filtraba por las grietas. La tierra, antes muerta y silenciosa, empezó a respirar. El planeta estaba cambiando de piel. En las orillas de este nuevo mundo verde, el agua se agita con una urgencia distinta. No es el movimiento de un pez que huye, sino el esfuerzo de algo que intenta desafiar la gravedad. El Tiktaalik emerge. Sus aletas, gruesas y musculosas, se hunden en el lodo húmedo de la orilla. Cada movimiento es una lucha contra el peso de su propio cuerpo, un peso que el agua antes sostenía sin esfuerzo. Observa cómo sus aletas, dotadas de huesos internos, se doblan y se apoyan contra el suelo, funcionando como palancas rudimentarias. Es un instante de una tensión insoportable. El animal levanta la cabeza. Sus ojos, situados en la parte superior del cráneo, escanean un horizonte sin depredadores, solo aire y luz solar directa. El Tiktaalik se detiene. Sus branquias se agitan, pero sus pulmones primitivos comienzan a procesar el oxígeno del aire por primera vez. Es una transición agónica y gloriosa. Sus aletas se clavan en la tierra, empujando su torso hacia adelante, centímetro a centímetro, alejándose de la seguridad de la marea. No es solo un animal moviéndose. Es el futuro de todos los vertebrados terrestres definiéndose en un solo gesto. El océano ya no es el límite. Al conquistar la tierra, la vida no se detuvo. Los bosques del Carbonífero se expandieron con una voracidad sin precedentes. Árboles gigantes de troncos rectos y cortezas rugosas se alzaron hacia el cielo, cubriendo continentes enteros con una densidad impenetrable. En este ecosistema, la muerte tenía un ritmo distinto. Los árboles caían, pero no se pudrían. Las bacterias capaces de digerir la madera aún no habían evolucionado. Así, los troncos se apilaron unos sobre otros, formando capas de materia orgánica que se compactaron bajo el peso de los siglos. El calor y la presión transformaron estos bosques, sepultados en vetas de carbón negro y denso. Hoy, cuando presionas un interruptor y la luz inunda tu habitación, estás liberando la energía solar que esos árboles capturaron hace 300 millones de años. Cada destello de luz eléctrica es el eco de un bosque antiguo que se niega a desaparecer, un puente invisible entre el pasado remoto y nuestro presente cotidiano. La energía nació de madera que nunca llegó a descomponerse. En esta atmósfera densa, el aire mismo es un combustible, con un 35% de oxígeno, el doble de lo que respiramos hoy. La vida se desborda en escalas que desafían nuestra lógica. Imagina un bosque donde el zumbido no es un murmullo, sino un rugido constante. Sobre las copas de los árboles, libélulas con alas extendidas de 70 centímetros cortan el aire con una precisión mecánica, sus cuerpos largos y segmentados brillando bajo una luz filtrada. En el suelo, entre los helechos gigantes, el movimiento es más inquietante. 100 pies de 2,5 metros de largo se deslizan sobre la hojarasca, sus cientos de patas golpeando el suelo con un ritmo seco y metálico. No hay aves para cazarlos, no hay depredadores que los mantengan a raya. Son los dueños indiscutibles de un mundo pesadillesco, una era donde la biología, liberada de toda restricción, se volvió monstruosa. Cada paso de estas criaturas resuena en el suelo húmedo, un recordatorio de que la tierra, en su pasado,
fue un lugar profundamente alienígena, donde el exceso de oxígeno convirtió a simples insectos en gigantes imparables. Pero el equilibrio se rompió con una violencia que la Tierra nunca había conocido. En lo que hoy es Siberia, la corteza terrestre se fracturó. No fue un volcán, sino una red de fisuras masivas que escupieron lava durante 1.000.000 de años. El cielo se oscureció bajo una capa de ceniza y gases tóxicos. El dióxido de carbono se disparó, atrapando el calor y elevando la temperatura global hasta niveles insoportables. Los océanos, antes vibrantes, se volvieron ácidos y sofocantes. El oxígeno, que había permitido el crecimiento de los gigantes, se agotó, dejando paso a un aire letal. El 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron. Fue la gran mortandad. El momento en que la vida estuvo a un suspiro de extinguirse por completo. El planeta se convirtió en un cementerio silencioso, un mundo arrasado donde el tiempo parecía haberse detenido. La historia de la Tierra llegó a su punto más bajo, un vacío absoluto donde la existencia misma pendía de un hilo, esperando un reinicio que parecía imposible. 10 millones de años de silencio absoluto siguieron a la catástrofe. El planeta era un lienzo en blanco, una superficie de roca y polvo donde el viento soplaba sin encontrar resistencia. En este mundo desierto, entre los restos de un ecosistema colapsado, surgieron nuevas formas de vida. Eran pequeños, ágiles y discretos. El Eoraptor, una criatura de apenas 1 metro de largo, corría entre los escombros de la antigua era. No eran gigantes, ni poseían defensas formidables, pero tenían algo que nadie más tenía: el campo libre. Sin depredadores que los acecharan y sin competencia por los recursos, estos pequeños reptiles comenzaron a ocupar cada nicho vacío. Se movían con rapidez, sus patas traseras adaptadas para la carrera, explorando las llanuras que antes pertenecían a otros. Lo que comenzó como una presencia insignificante en un mundo arrasado, pronto se convirtió en una marea imparable. Durante 165 millones de años, la Tierra fue un reino bajo el mando de los gigantes. Sus pisadas hacían temblar el suelo, sus mandíbulas dominaban los bosques, y su presencia era la ley absoluta en cada continente. No tenían rivales, ni amenazas, ni límites. Pero el cielo, ese techo azul que habían observado durante eones, ocultaba una sentencia. Hace 66 millones de años, un punto brillante apareció en la atmósfera sobre la península de Yucatán. No era una estrella, sino una roca de 12 kilómetros de diámetro, viajando a 20 kilómetros por segundo. El impacto fue una detonación que superó cualquier fuerza conocida. La corteza terrestre se fracturó, lanzando una columna de fuego y roca fundida, que alcanzó la estratosfera. En un instante, el aire se convirtió en una onda expansiva que arrasó selvas enteras. El sol desapareció tras una cortina de polvo y azufre. La cadena alimenticia se quebró en segundos. Los reyes, que habían reinado sin oposición, cayeron ante un enemigo que no pudieron ver, ni cazar, ni comprender. El mundo de los gigantes se apagó en un parpadeo, dejando solo cenizas y un silencio sepulcral sobre el planeta. Tras el cataclismo, el planeta quedó sumido en un invierno perpetuo. La luz solar apenas filtraba la espesa capa de polvo que cubría la atmósfera. En este escenario de desolación, donde los gigantes yacían inertes, la vida encontró refugio bajo tierra. Pequeñas criaturas, apenas del tamaño de una rata, se escondían en madrigueras profundas, alimentándose de raíces y restos orgánicos. Mientras el mundo exterior se congelaba, estos mamíferos sobrevivían gracias a su metabolismo y su capacidad de excavar. Cuando el polvo finalmente se asentó y el sol volvió a calentar la superficie, el vacío dejado por los dinosaurios se convirtió en una oportunidad
sin precedentes. La evolución se aceleró con una urgencia frenética. En apenas 10 millones de años, la diversidad biológica explotó. De estas madrigueras surgieron los ancestros de las ballenas, los caballos y los primates. Fue una carrera frenética hacia la complejidad. Finalmente, un primate se alzó sobre sus patas traseras en las sabanas africanas, levantó la vista hacia el firmamento y se cuestionó su propio origen. Somos el resultado de 4.600 millones de años de caos, catástrofes y reinvenciones constantes. Cada átomo que compone tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella que colapsó mucho antes de que el Sol siquiera existiera. El oxígeno que llena tus pulmones en este preciso instante fue procesado por bacterias que han habitado este planeta durante eones. El carbono en tus huesos, la estructura misma de tu ser, ha circulado a través de incontables formas de vida que nacieron, lucharon y murieron antes de que tú ocuparas este espacio. No eres un observador externo, ni un simple habitante pasajero. Eres la Tierra misma, despertando tras un sueño de milenios para contarse su propia historia. Cada latido de tu corazón resuena con el ritmo de los océanos primordiales y la energía de los bosques antiguos. Al mirar tus manos, no ves solo piel y músculo, sino el rastro acumulado de una supervivencia ininterrumpida. Eres el punto final de una cadena que comenzó en el polvo estelar y que hoy, a través de tus ojos, observa el universo con asombro. La historia del planeta no está en los libros, está escrita en tu propia sangre. Ahora, regresa mentalmente a la orilla de aquel lago remoto en Nuvuagituk. Imagina que te inclinas, extiendes la mano y cierras los dedos sobre esa piedra gris que parece insignificante. Al levantarla, no sostienes solo un fragmento de mineral, sostienes 3.800 millones de años de historia acumulada. Siente el peso de esa roca fría y rugosa que ha permanecido allí, impasible, mientras los océanos nacían y morían, mientras los continentes se desplazaban y la vida se reinventaba una y otra vez. Esa piedra fue testigo silencioso de los 5 apocalipsis globales. Observó el ascenso de las bacterias, el primer aliento de oxígeno y el paso de los depredadores que dominaron el mundo antes que tú. Al soltarla de nuevo sobre la tierra, el ciclo se completa. Tú, un ser efímero hecho de estrellas y tiempo, y ella, un fragmento eterno del planeta, comparten el mismo origen. Eres el breve instante en que la materia se volvió consciente para mirar atrás. Ante esta inmensidad, solo queda el asombro. Pero el viaje no termina aquí. La historia de la Tierra es un ciclo de creación y destrucción, y hoy nos encontramos en una encrucijada crítica. Los científicos observan señales que no pueden ignorar. La pérdida acelerada de biodiversidad, el cambio en los patrones climáticos y la huella humana transformando el planeta a una velocidad sin precedentes. La gran pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta es inevitable. ¿Estamos presenciando el inicio de la 6ª extinción masiva? Y si es así, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que el equilibrio se rompa definitivamente? En el próximo episodio, analizaremos los datos, las advertencias y el destino que aguarda a nuestra especie en este complejo rompecabezas geológico. No te pierdas esta exploración profunda sobre nuestro futuro. ¿Qué parte de este viaje te ha marcado más? ¿El nacimiento de la luna, la gran oxidación o la resiliencia de la vida tras cada catástrofe? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones porque la historia de la Tierra aún se está escribiendo y tú eres el protagonista de su capítulo más incierto. Nos vemos en el siguiente video para enfrentar juntos la verdad sobre nuestro mañana.